días. Buenos días. Gracias por venir a este foro con el excelentísimo embajador de Colombia, don Fernando Carrillo Flores, al que le agradezco su asistencia aquí esta mañana por haber respondido a nuestra invitación y su presencia y a la de su mujer. También gracias por venir. Hace casi un par de años tuvimos la fortuna de contar con su antecesor en el cargo, en nuestro foro, don Orlando Sar de Lima, que fue una velada, un día muy grato, un desayuno igualmente, ¿no? Pudimos apreciar sus conocimientos y su compromiso en las relaciones entre Colombia y España, esa causa común, y esto fue un encuentro muy grato. Quiero dar las gracias también a OHL, la empresa que patrocina este acto. Igualmente quiero dar la palabra, y no extenderme más, a continuación al presidente, director general de OHL Construcción, don Francisco Marín. Muchas gracias por venir. Excelentísimo señor embajador de Colombia en España, excelentísimos señores embajadores, autoridades, señores y señores. Quiero comenzar estas palabras agradeciendo la presencia hoy aquí con todos nosotros del embajador de Colombia en España, excelentísimo señor don Fernando Carrillo. Y también quiero expresar la satisfacción del Grupo 8L por tener la oportunidad para patrocinar este desayuno informativo organizado por el Executive Forum de España. Fernando Carrillo Flores, voy a hacer una pequeña introducción de su currículum vitae, que es extensísimo y no me va a dar tiempo a decirlo todo. Abogado y socio economista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, ha centrado su trayectoria profesional en el servicio a su país. Se inició a temprana edad en la vida política colombiana. Fue jefe de juventudes del movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán Sarmiento. Impulsó y lideró el proceso de la séptima papeleta, propuesta surgida de un movimiento estudiantil que dio origen a la actual Constitución Política de Colombia. En 1991 desempeñó el cargo de consejero presidencial constituyente y ministro de Justicia durante la administración de César Gaviria. Estamos hablando de los años 90-94. Tras resultar elegido Juan Manuel Santos como presidente de Colombia en el año 2010, el embajador fue convocado para coordinar el comité de enlace entre el gobierno de Álvaro Uribe, antecesor, y el entonces presidente electo. Más recientemente, en marzo del 2012, fue designado director general de la nueva Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para posteriormente ser designado ministro del Interior. Un cargo importante, ministro del Interior, en la situación de Colombia. Desde noviembre del 2013 es embajador de Colombia en España. El embajador Carrillo, a quien el presidente Juan Manuel Santos ha calificado como un diplomático nato, realizó un posgrado en Leyes y Finanzas Públicas en la Universidad de Harvard y otro en Administración y Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy de la misma universidad. Sus conocimientos en estos ámbitos los ha podido aplicar como consultor de las Naciones Unidas y como profesor del Instituto de Estudios Políticos de París y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Colombia, un país importantísimo en Iberoamérica, el cuarto país más extenso de Sudamérica, con 1,1 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el doble que España, y el único de Sudamérica con acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, es un referente para España. Este gran país, que cuenta con la tercera población más numerosa de Latinoamérica, más de 45 millones de habitantes, estableció relaciones con España después de su independencia en el año 1881. Sin embargo, los lazos entre ambos países, lógicamente, son muy anteriores y se basan en profundos vínculos históricos, culturales y humanos. Colombia concluirá el año 2013, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 4%, situándose por delante de las dos grandes economías de la región, Brasil y México, y teniendo en cuenta que en el viejo continente
mantiene como referente en América Latina por las reformas implantadas para facilitar los negocios. Según el ranking Doing Business del Banco Mundial y en materia de inversión extranjera directa, según refleja el World Investment Report de la United Nations Conference of Trade and Development, Colombia ha sido uno de los 20 principales destinos de la inversión extranjera directa del mundo en el año 2012, con 12.450 millones de euros. A todo ello hay que sumar el hecho de que recientemente el Foreign Direct Investment, organización dedicada a promover la inversión entre países, la haya posicionado entre los 3 países del mundo con más atractivo para invertir. Activa en la conquista de nuevos mercados, ha firmado acuerdos comerciales, entre otros, con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur, Panamá, Costa Rica, Canadá e Israel, y ha participado en la creación de la Alianza del Pacífico, de la que forma parte junto con Perú, México y Chile, con el principal objetivo de impulsar el crecimiento y el desarrollo y superar la desigualdad socioeconómica y apostar por la inclusión social. Palabras del señor presidente Juan Manuel Santos: la prosperidad democrática para todos está fundamentada en 3 grandes pilares: más empleo, menos pobreza y más seguridad. Y para contribuir a impulsar la prosperidad y el desarrollo de Colombia, las infraestructuras del transporte se han convertido en un pilar básico en la actuación del gobierno colombiano, que tiene como prioridad, con el lanzamiento de uno de los planes de inversión de infraestructuras más ambiciosos de su historia, modernizar carreteras, puertos y aeropuertos, con el fin de hacer frente al retraso del desarrollo que en materia de infraestructuras afecta negativamente a la competitividad de este país. En este contexto, he de indicar que el conjunto de las empresas españolas en general y OHL en particular trabajan para contribuir al crecimiento de Colombia. En concreto, el grupo OHL está realizando importantes proyectos de infraestructuras a través de su división de construcción. Si OHL fue adjudicataria en el 2013 del contrato del tranvía de Medellín, que va en el corredor verde de la avenida de Ayacucho, por un importe de 70,3 millones de euros. Este nuevo contrato refuerza la posición de OHL en Colombia, donde actualmente participa en la construcción del complejo hidroeléctrico del Quimbo, con un importe de 283 millones de euros. A estos proyectos se suma la precalificación conseguida por la división de OHL Concesiones en un total de 12 proyectos de autopistas que el Gobierno de Colombia tiene previsto licitar en una primera fase de su programa de promoción de infraestructuras para el desarrollo y crecimiento del país, por un valor de contrato de aproximadamente 6.000 millones de euros para un total de 1.769 kilómetros. Señor embajador, las empresas españolas y en general y OHL en particular, estamos muy orgullosas de poder contribuir al crecimiento y al desarrollo de Colombia, y lo seguiremos haciendo con nuestra mayor vocación de servicio y con la dedicación de nuestro mejor esfuerzo para el desarrollo de todo tipo de infraestructuras, contribuyendo a impulsar el bienestar del conjunto de sus ciudadanos. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes aquí y al señor embajador por aceptar la invitación para intervenir en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar quiero presentarles mis excusas porque me está flaqueando la voz por cuenta de este frío decembrino madrileño, pero aquí lo que no va a flaquear es el empeño de demostrarles por qué este país, que hace 2 décadas estaba casi calificado como un país inviable, como un país fallido, como estaba en problemas, hoy representa una de las mejores oportunidades, no solo de inversión, sino de establecimiento de las compañías extranjeras en Colombia, por las características que hemos venido desarrollando, basadas esencialmente en reformas estructurales que comenzamos hace 2 décadas. Yo quiero saludar muy especialmente a don Francisco Marín, a César Chiva, director de Executive Forum, a don Luis García Linares, al señor embajador del Japón aquí presente, a Alfredo Prada, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados,
a los demás diplomáticos, a mis colegas de la Embajada de Colombia aquí en España, a todos los empresarios aquí presentes. Concurro aquí, como lo decía don Francisco, en una condición triple, de condición de diplomático reciente, de exfuncionario público. Hasta hace 2 meses fui el ministro del Interior de Colombia, como lo acaba de mencionar don Francisco. Fui funcionario de organismos internacionales durante 16 años y antes de eso había tenido el privilegio de iniciar mi carrera pública como constituyente, en virtud de una oportunidad que la vida nos dio a los estudiantes en 1991 de propiciar el cambio constitucional más importante que ha tenido Colombia en estas décadas. Y estos 25 años que han transcurrido arrancan precisamente de situaciones bastante complejas. Si nos devolvemos al año 1989, a la campaña electoral de Colombia de ese año, muchos de ustedes han tenido la oportunidad de percibir lo que era eso precisamente por algunas series de televisión que recientemente de manera global se han venido presentando. Es un año violento para Colombia, un año en que se cree que definitivamente la institucionalidad no va a ser capaz de responder frente a los desafíos de la violencia. Nosotros decíamos hace 25 años que éramos la generación de la media docena de violencias, una generación que comenzó haciendo política en los cementerios, por la forma como la violencia ha golpeado nuestra realidad. La historia 25 años después es totalmente diferente. Es una historia que arranca con el compromiso de grandes reformas, de reformas institucionales que son la base para la sostenibilidad de una estabilidad macroeconómica que ha sido parte del código genético de la historia económica de Colombia por décadas. No solo porque en los últimos 5 años hemos tenido un promedio de crecimiento superior al 4%, sino porque en términos de todas las variables económicas, y ya me referiré a ello muy rápidamente, hemos logrado demostrar que es posible, como se dice aquí en España, hacer los deberes y tener unos escenarios de confianza basados en el control de la inflación, en la reducción del desempleo, en el aumento de la inversión pública y sobre todo en lo que ha sido la espina dorsal de lo que podemos ofrecer recientemente a los inversionistas extranjeros, que es precisamente la seguridad física en términos de lo que ha sido todo ese gran empeño que como pacto de Estado han puesto los últimos gobiernos para lograr dejar atrás esas páginas lamentables de violencia, y la seguridad jurídica que ha arrancado de una convicción profunda en la necesidad del fortalecimiento del Estado de Derecho, en la necesidad del respeto de las reglas de juego y en la necesidad de dotar de todos los incentivos a la inversión extranjera, precisamente acogiéndose a principios que solo entregan predecibilidad desde el punto de vista jurídico y previsibilidad desde el punto de vista político. Eso es bueno mencionarlo porque ha sido ese entorno institucional que se da en el marco de la Constitución del 91, donde solo para mencionar un elemento que ha sido crucial para nuestra estabilidad macroeconómica, como fue la creación de un banco central con total independencia que existía antes de la Constitución del 91, pero que a partir de la Constitución del 91 se le entrega precisamente esa independencia que ha hecho de la política monetaria colombiana un bastión, además de la estabilidad macroeconómica. Y eso es bueno mencionarlo porque ese ha sido, repito, la premisa mayor, el punto de partida de una serie de reformas sociales que hemos venido avanzando, porque no se ha tratado únicamente de progresar en los temas de la modernización de la economía, de su estabilización, sino de enfrentar, de confrontar los retos que en materia social hemos tenido en los últimos años. Retos que, como la mayoría de los países en desarrollo, de los países de América Latina, tienen que ver esencialmente con la desigualdad. La desigualdad que, como se ha dicho recientemente, es sobre todo un desafío de carácter político. La desigualdad no es un problema estadístico, la desigualdad es un problema de derechos, la desigualdad es un problema de voz a los sectores más vulnerables de la población, la desigualdad es un problema de participación.
Y ese fue el enfoque que se le dio desde el 91. Y esa ha sido la tendencia de nuestras reformas institucionales, que, repito, han girado no solo alrededor de un Estado de derecho democrático, sino de un Estado social de derecho, un poco a imagen y semejanza de esos principios que quedaron también consagrados en el artículo 1 de la Constitución Española de 1978. Y esos temas, esa combinación en esa trilogía de buscar simultáneamente la modernidad, la justicia social y la seguridad desde el punto físico y desde el punto de vista jurídico, nos ha llevado a esta situación. Y nos ha llevado a una situación de un enfoque de desarrollo donde además temas como la infraestructura, que eran los temas duros del desarrollo en el pasado, en los 60s, en los 70s, considerados como temas que poco tenían que ver con la reforma social, hoy son atravesados por un conjunto de variables que han enriquecido precisamente la dimensión del desarrollo y que hoy permiten ver la dimensión social de las inversiones en infraestructura, la dimensión ambiental, la necesidad del ejercicio de la responsabilidad a la hora de la construcción de las obras públicas, de las concesiones y sobre todo los escenarios de transparencia en la contratación pública, que como tenemos oportunidad de conversarlo ahora de manera previa, en el caso particular de Colombia se han convertido también en un compromiso ineludible, dada la aspiración que ha tenido el Estado colombiano en los años recientes por iniciativa del gobierno del presidente Santos de entrar a la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, en donde los estándares en materia de transparencia y de rendición de cuentas son estándares bastante exigentes. Luego esa es la senda en la que estamos, una senda en donde se ha combinado adecuadamente el rol del Estado con la iniciativa privada, en donde no hemos renunciado a la posibilidad de tener lo positivo de uno y otro mundo y no lo peor de uno y otro mundo, como ha sucedido en el caso de políticas estatales o de iniciativa privada sin control, que llevan pues a escenarios bastante complejos. Y eso es bueno mencionarlo porque allí mismo, al combinar precisamente adecuadamente el rol del Estado, el rol de la función pública con la iniciativa privada, se encuentra uno, por ejemplo, que en últimas el rol de la infraestructura, el rol de la conectividad es precisamente aumentar la calidad de vida, el bienestar, la competitividad de los productos y por supuesto todos esos nuevos escenarios de responsabilidad que hoy no son solo patrimonio del sector público, sino que son también patrimonio del sector privado. Don Francisco mencionaba algunos de los, digamos, de las medallas que le han puesto a nuestro desempeño económico y social recientemente, y solo las menciono pasando rápidamente. En todos esos rankings internacionales somos el tercer país más amigable en materia de hacer negocios, el que protege más a los inversionistas en América Latina. Somos en esa materia quintos a nivel mundial, en materia de estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido durante los últimos años, terceros en calidad de infraestructura en América Latina, segundos en mayor disponibilidad de mano de obra calificada, un elemento que ha sido fundamental porque la inversión en el recurso humano en el caso de Colombia, aunque ha sido insuficiente, ha sido también fundamental para que se den los resultados que estamos viviendo. Los primeros lugares en materia de competitividad global, en materia de indicadores de globalización. Hablar de los indicadores específicos para mencionar los indicadores económicos y sociales es referirnos a un menos del 2% en materia de inflación y con inflación a la baja. Un desempleo que está por debajo del 8%, el 7.8% según las últimas cifras de noviembre del 2013, creación de empleo formal y más de cientos de miles de empleos creados como ninguna otra economía en el caso de América Latina, fundamentalmente por los temas que tienen que ver con la construcción de vivienda y por supuesto que tendrán que ver con la infraestructura de transporte de aquí en adelante. Un poco medalla de oro en materia de inversión extranjera directa. Colombia tiene en este momento la tasa de inversión extranjera directa más alta de su historia, llegando al 28%, con previsiones de llegar en los próximos años al 32%, cuando está demostrado, si hay algo en materia económica que es evidente, es que la inversión extranjera
sí produce crecimiento, independientemente de cualquier otro tipo de dudas que haya al respecto sobre las concepciones en materia económica. Un déficit fiscal que está en este momento alrededor del 2.3%, una deuda pública que es el 33% del Producto Interno Bruto, y en materia social, que esto es muy importante porque ha sido el complemento insustituible, necesario de la estabilidad de los indicadores económicos, nos encontramos la forma como este modelo ha logrado sacar de la pobreza a más de 1.800.000 colombianos y de la miseria alrededor de 1 millón. Al paso, ustedes me disculpan, al paso que una ley de víctimas y restitución de tierras, que ha sido una de las políticas oficiales de este gobierno, permitió también avanzar en esos escenarios de justicia social, en donde en estos 50 años de conflicto, pues hemos tenido millones de víctimas, por supuesto tratando de cerrar esa página mediante una ley que ha buscado reparar económicamente a esos millones de víctimas, una política pública puesta en marcha por esta administración, al igual que un proceso de restitución de tierras en el caso en que se hayan generado esos despojos, cosa que estaba a la orden del día en la época de acción de los guerrilleros y de los paramilitares. En materia de derechos humanos, para hablar además de los derechos de tercera generación y no solo de los derechos políticos y civiles, como lo hace Naciones Unidas, clasificamos alto en el índice de desarrollo humano, afortunadamente, y eso ha sido consecuencia además de instrumentos de carácter jurídicos, porque muchos dicen es un país extremadamente legalista. La verdad, hemos estado convencidos, por ejemplo, de la importancia de la defensa de los derechos de los colombianos en materia económico y social. Y así como sostengan algunos, se pueden haber cometido, digamos, abusos desde el punto de vista de la judicialización de la garantía de los derechos de la gente en materia de salud y educación, por ejemplo, el papel del Poder Judicial de nuestro Tribunal Constitucional ha sido crucial a la hora del cumplimiento de los derechos económicos y sociales. De tal manera que estamos atravesando un buen momento económico, un momento económico con grandes transformaciones sociales, que tiene que ser coronado además por un proceso de paz, que es la reforma más importante con la cual se ha comprometido la administración del presidente Santos. Y eso no es una tarea menor, es una tarea que está llegando a la mitad de su camino en la mesa de negociación de La Habana, que supone que hemos abordado temas que tienen una gran complejidad. Nos faltan temas aún más difíciles, pero estamos convencidos que esa sería la reforma más revolucionaria que incluso podía firmar o suscribir la guerrilla en la historia reciente de Colombia. Está demostrado, por ejemplo, que frente a un proceso de paz, el dividendo para la paz dejaría alrededor de un punto y medio del Producto Interno Bruto de Colombia en términos de crecimiento. Y por ese solo hecho, independientemente de todo lo demás, se justifica este proceso. Un proceso donde el gobierno no ha entregado nada hasta el momento, porque lo que se ha venido acordando hace parte de una visión integral, en donde se ha dicho, según el principio tradicional de negociación, que nada está acordado hasta que todo está acordado. De manera que hasta que los 6 puntos de la agenda de negociación con la guerrilla, entre ellos, por ejemplo, el tema del narcotráfico, que se está discutiendo en este momento en la mesa de negociación de La Habana, esté acordado, no se puede proceder al inicio de lo que sería la firma de los acuerdos y la construcción de la paz, donde por supuesto está la dejación de las armas allí como un elemento esencial. Entonces estamos en un momento en que tenemos un gran compromiso con la apertura también desde el punto de vista político, porque así como estamos abriendo mercados internacionales, estamos abriendo el ejercicio de la política. El segundo punto de negociación con la guerrilla, que no han sido además concesiones en relación con el manejo del Estado. La oposición normalmente ha dicho que el gobierno ha entregado algunas potestades que hacen parte de la soberanía del Estado. Eso, con todo respeto, no es cierto. Nosotros no estamos negociando en la mesa de La Habana ni el modelo económico del Estado, ni la forma de funcionamiento del Estado mismo. Esa ha sido una de las condiciones fundamentales. Se negoció la posibilidad de poner en marcha una política de desarrollo rural integral,
la posibilidad de discutir hacia adelante unos escenarios de participación política, sobre todo a nivel regional de nuestra guerrilla, pero en ningún momento hemos negociado ni la soberanía del Estado, ni la vigencia de nuestro modelo económico, que por todo lo que he dicho aquí hasta el momento es irrenunciable y es contundente desde el punto de vista de su reafirmación. Todo ello en el marco, además, de políticas económicas que desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del comercio exterior, nos han venido dando resultados, por fortuna. Además de un desarrollo regional que estamos en mora de presentarle al resto del país. Tenemos un gran potencial en ciudades distintas de Bogotá, como Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, y tenemos ese escenario. Aquí están nuestros colegas diplomáticos de nuestros socios de la Alianza del Pacífico, que le imprime esa dimensión tan importante a ese proceso de integración profunda y pragmático con las economías de Chile, de México y del Perú, de las cuales además, en términos de lo que ha sido la presencia del gobierno español, hay una grandísima oportunidad también para continuar adelante. De tal manera que estamos hablando de un marco sólido de políticas, estamos hablando de una inflación controlada, un tipo de cambio flexible, un marco fiscal de mediano plazo que permite además evitar los choques externos. Estamos hablando de zonas francas más competitivas, de compromisos, por ejemplo, con la ciencia y la tecnología, con la inversión y el desarrollo, que no tienen antecedentes en otras economías, y todo eso nos lleva a ver un poco el futuro girando alrededor de la importancia de la inversión en la infraestructura para el transporte. Y eso quiero resaltarlo, porque si bien es cierto que sobre todo en el primer trimestre de este año que termina hubo causas de desaceleración, y digamos lo que muchos denominaban dentro de los economistas, dentro de la jerga de los economistas, el viento de cola de las economías, que suponía siempre factores externos que propiciaban, por decir algo, el aumento de los precios de las materias primas. Hoy tenemos que buscar es precisamente dentro de nuestras propias economías esos motores de crecimiento, y eso es lo que este gobierno ha cifrado alrededor de los temas de la inversión en infraestructura, con muchísima claridad. Y lo ha hecho diseñando un antídoto que es un paquete de megahoras en materia de infraestructura. Eso vale la pena decirlo con toda claridad. Lo que Colombia va a ver en los próximos 6 meses en materia de infraestructura no tiene antecedentes en la historia de la inversión pública ni en la historia de la infraestructura. Tiene que ver además de nuevo con un marco regulatorio mucho más amigable, mucho más claro. El 23 de noviembre de este año, o sea, hace menos de un mes, el Congreso de la República aprobó una nueva ley de infraestructura, que facilita, por ejemplo, la adquisición de predios, que aclara responsabilidades en el tema de instalaciones de servicios públicos, que era uno de los grandes cuellos de botella que se presentaban en el tema de infraestructuras, que define mecanismos para el otorgamiento de licencias ambientales, que regula participación en el caso de otros procesos que han sido también complejos a la hora de la puesta en marcha de esas obras. Nuevas formas de financiamiento, se ha creado la Financiera de Desarrollo Nacional, que es el músculo financiero para financiar ese tipo de obras, y lo que demuestran los indicadores de este último trimestre, las cifras de ayer, por ejemplo, es que en materia de inversión de obras civiles, en el último trimestre del 2013, el comportamiento efectivamente ha sido muy positivo, al punto que del 20 al 30% de incrementos se ha producido por cuenta de la forma como se han acelerado los procesos de construcción de obras civiles, reconociendo que en los últimos meses, fundamentalmente por el tema de las licencias ambientales y el tema de las consultas previas, que ustedes saben es un compromiso internacional derivado de la participación de la comunidad en las obras públicas, frenaron un poco este tipo de inversiones. Tenemos en este momento los mejores indicadores en materia de acciones público-privadas. Comentábamos ahora, antes del desayuno, que la creación, por ejemplo, de una nueva institucionalidad también, la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, para el manejo de las alianzas públicas-privadas, ha sido de nuevo un salto cualitativo desde el punto de vista institucional, que ha entregado nuevos escenarios de confianza
precisamente para poder avanzar en esta materia, y llegamos a esta revolución de la infraestructura, lo que se ha denominado la cuarta generación de concesiones, que en términos económicos van a ser más de 45 billones de pesos, más de 8.000 kilómetros en relación con la primera fase, y que en últimas terminarán de aquí a los próximos años siendo más de 18.000 kilómetros de carreteras construidas, 40 nuevas concesiones. Para darles unas cifras, 2.200 kilómetros de doble calzada hasta el 2014, 7.000 kilómetros de doble calzada hasta el 2018, 1.350 kilómetros de vías férreas, más de 4.000 en el 2018, 182 millones de toneladas de capacidad en puertos, porque ahí está, como lo mencionaba don Francisco, toda la inversión que estamos haciendo desde el punto de vista portuario, más todo lo que tiene que ver con la construcción en este plan de 141 túneles, que son más de 125 kilómetros de túneles, 1.300 viaductos, más de 150 kilómetros de viaductos, en fin, todo un paquete que muestra la magnitud de lo que viene, que va a suponer además bienestar para 24 de los 32 departamentos del país, que va a suponer un impacto económico que va a generar además un 1.5 de incremento del Producto Interno Bruto, probablemente para los próximos años, si las previsiones para el año entrante pueden estar en el 4.5% del crecimiento del Producto Interno Bruto, esto va a implicar un punto más hacia el 2015, una reducción del 1% en el desempleo, porque estamos hablando de la creación de más de 300.000 empleos dentro de todo el paquete del Plan Nacional de Infraestructura, y por supuesto la combinación de iniciativas oficiales. Hay 9 en licitación en este momento que se van a definir antes de abril o mayo del año entrante, que son más de 10 billones de pesos, 1.500 kilómetros de carreteras, 9 en precalificación, 2 en estructuración, privadas más de 14, 8 en prefactibilidad en este momento, ferrocarriles, ya lo he dicho, más de 400 kilómetros de vías nuevas, con una inversión de más de 6 billones de pesos, creación de 85.000 empleos solo en materia de la inversión ferroviaria, 53 concesiones portuarias, aeropuertos 2 en remodelación y 2 en ampliación, y finalmente la recuperación del río Magdalena, que como ustedes saben es nuestra arteria fluvial más importante, la hidrovía navegable de más de 900 kilómetros, para un total en general de más de 55 billones de pesos. Yo quiero simplemente terminar destacando la importancia que frente a todo esto tiene esta inversión en infraestructura para la paz, porque en últimas el propósito fundamental de este gobierno es crear esos escenarios para la paz. Siempre la cooperación internacional ha sido muy enfática en la necesidad de encontrar unos espacios para ver cómo puede entrar a colaborar. Solo ayer el presidente de la Comisión Europea, que estaba en Bogotá, le mencionaba al presidente Santos esa intención. Y yo creo que aquí todas estas inversiones demuestran que todas estas autopistas y todos estos kilómetros serán kilómetros para la consolidación de la paz y para el posconflicto. Buena parte de los problemas de Colombia en materia de orden público ha sido precisamente por la falta de conectividad. Lo que ha hecho este gobierno además, y esto hace parte de todo ese escenario, ha sido precisamente el tratar de desmontar lo que fue una teoría muy peregrina de hace unas décadas en Colombia, según la cual la guerrilla existía porque había unas causas objetivas para la violencia. Eso lo hemos logrado desmontar por la vía de resultados sociales, por la vía de políticas públicas y por la vía de instituciones políticas que han sido receptoras y que han sido capaces de reaccionar frente a las dificultades de carácter social que hemos vivido en los últimos años. De manera que ese proceso de paz es un acuerdo para cerrar definitivamente esa página. Un acuerdo que, como ya lo decía, además de tener unas implicaciones económicas clarísimas y sociales, tiene que dejar ese dividendo para la paz. Y todos los esfuerzos del gobierno en este momento van
en esa dirección. Concluyo simplemente diciendo que nos hemos tomado el tiempo para pensar de alguna manera el futuro. Lo hemos hecho, y vuelvo un poco al inicio de mi presentación, arrancando de reformas estructurales profundas. Muchas veces se ha dicho que los documentos constitucionales nada tienen que ver con el desarrollo de los pueblos, pero está demostrado que toda esta etapa de estabilidad institucional arranca a finales de los 80s, comienzos de los 90s, cuando decimos con indignación en ese momento que hay que cerrar esa página de violencia, y lo hemos venido consiguiendo. Porque es clarísima, por ejemplo, la forma como se han reducido los índices, los indicadores de violencia. Recientemente Naciones Unidas presentó hace una semana aquí en Madrid el informe sobre seguridad ciudadana, y ahí puede verse con toda claridad lo que era la ciudad de Medellín hace 20 o 15 años y lo que es hoy en día. La forma como en Bogotá se han reducido también esos índices, esos indicadores de violencia. De tal manera que el compromiso de este gobierno ha sido entregar una Colombia con modernidad, una Colombia justa y una Colombia sobre todo segura. Decía el presidente Santos en una intervención reciente que al presidente Roosevelt normalmente se le reconocía una presencia histórica mucho más por lo que había hecho en infraestructura, en el caso de Estados Unidos después de la guerra, que por su conquista de la paz y de haber ganado la guerra. Yo creo que en el caso de Colombia, y aquí todos ustedes van a ser partícipes de ese esfuerzo, ojalá podamos demostrar que esos objetivos son totalmente compatibles, que vamos a crear la infraestructura para la paz y que de aquí en adelante ese es el cumplimiento de un compromiso que tiene Colombia con el mundo y con las nuevas generaciones de colombianos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador, por su brillante exposición, y muchas gracias también por el esfuerzo con la voz que la tiene tomada. También las gracias a don Francisco por su presentación del inicio, ¿no? Bueno, ha hablado de muchos temas y entonces hay varias preguntas sobre los distintos temas, ¿no? Una es en relación con esta previsión, este plan que hay de mega obras, como usted decía, ¿no? De los próximos 6 meses, ¿no? Para superar esta brecha, ¿no? Había una cuestión. Son varias cuestiones, ¿no? Sobre todo con temas que afectan a empresas españolas que, entre comillas, se quejan, ¿no? De los temas de las leyes de contratos públicos, ¿no? Que para ellos son barreras de entrada, ¿no? Por ejemplo, el tema de la necesidad de homologar títulos para profesionales españoles que están trabajando ahí, las exigencias financieras que a veces son elevadas para presentarse a concursos en Colombia, y también como es, por ejemplo, la exigencia de los índices financieros y del cupo de crédito, ¿no? Que esto, bueno, pues algunas empresas pues dicen que se podría mejorar y que facilitaría el acceso a la licitación pública de concursos para nuestras empresas. ¿Usted qué opina? ¿No se podría mejorar este tema en las leyes de concursos públicos en Colombia? Así es. Uno de los elementos que fue fundamental de la intervención del presidente Rajoy, por ejemplo, en la cumbre de Alianza Pacífico el pasado 23 de mayo en Cali, tenía que ver con los temas de movilidad académica y profesional. Yo creo que si se está pensando en un escenario de integración, la integración, como es obvio, no compromete únicamente el libre tránsito de bienes, sino de personas, de títulos, de conocimiento. Ayer nomás, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, es una noticia de ayer, le dio la bendición a la homologación de los títulos precisamente con España. Nosotros estamos, y en el escaso mes que yo llevo acá ya hemos tenido diálogos con el Ministerio de Educación precisamente para lograr ese tipo de homologación, para tener de alguna manera los mismos beneficios aquí y allá. Yo creo que ese es un aspecto fundamental. Lo segundo es que la ley de infraestructura sí prevé que se rompan un poco todos esos cuellos de botella. El propósito esencial de la ley de infraestructura, al ser discutida en el Congreso y al ser aprobada, tiene que ver precisamente con la necesidad, por lo menos, de uniformizar esas condiciones y de rechazar, como usted muy bien lo ha dicho, esas barreras de entrada que existen para buena parte de los inversionistas en Colombia en este momento. Luego estamos trabajando en eso.
Vendrá además una reglamentación de la ley de infraestructura, porque en la ley además se dejan una serie de principios generales que nos van a dar de nuevo un espacio de discrecionalidad para poder trabajar esas dificultades. Muy bien. Una persona que está en la sala, que es Luis Miguel Albornoz, que es presidente de la patronal de empresarios latinos en España, le hace una pregunta a raíz de la firma del acuerdo reciente, hace unos años, ¿no?, de la Alianza Pacífico. ¿Qué programas de desarrollo se podrían implantar desde España y cómo podrían colaborar los empresarios latinos en este proceso? Esa es la pregunta, los programas de desarrollo. Yo creo que uno de los elementos cruciales de los acuerdos de la Alianza del Pacífico, partiendo de la base que no se trata de un mecanismo paralelo ni competitivo con todos los esfuerzos de integración que se inician a comienzos de los 90 con el área de libre comercio de las Américas y con todos los esfuerzos que hacen otro tipo de organismos en esa materia, es un poco el pragmatismo de los resultados. Y yo creo que en esa materia, por ejemplo, la necesidad de crear un consejo empresarial, y en eso están trabajando todos los países de la Alianza Pacífico en este momento, de entregarle a la iniciativa privada un liderazgo y una prioridad a la hora de examinar los temas de esa integración profunda que supone la Alianza Pacífico, es un elemento crucial. Yo creo que la pregunta es muy importante porque ahí es donde hay que comenzar a trabajar. Y yo estoy seguro, por ejemplo, que España debe tener un rol, debe ocupar un espacio muy importante en ese consejo empresarial de Alianza Pacífico, partiendo de la base que ya tiene la calidad de observador y de alguna manera de observador privilegiado por la forma como ha sido partícipe de las reuniones de Alianza Pacífico en los últimos meses. Una pregunta cambiando un poco de tema sobre geopolítica. ¿Cuál es su análisis sobre otras economías de la zona andina? Y en concreto sobre su socio comercial que usted ha citado, ¿no?, en la exposición, ¿no?, Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre la evolución política de Venezuela y el impacto que puede tener en las relaciones comerciales en el corto o medio plazo con Colombia? Sí, nosotros solo esperamos, como ustedes pueden imaginarse, que el desempeño económico de todas las economías de América Latina se dé pues en la misma dirección como nosotros lo estamos viendo en el caso colombiano. Cuando nuestros vecinos están bien, nosotros estamos bien. Uno no puede apostarle al fracaso económico de los vecinos, y nosotros seguimos teniendo una relación comercial bastante profunda con Venezuela. Es importante que se hagan las reformas. Ustedes saben que en una coyuntura internacional difícil, sobre todo desde el punto de vista monetario, puede ser el año entrante. Como decía, no es el caso únicamente de las economías vecinas, sino de las propias economías, y yo hacía esa reflexión. Yo creo que esos denominados vientos de cola, que son esas series de circunstancias externas de la economía mundial, si desaparecen, pues nos van a obligar, lo decía Enrique Iglesias recientemente en un desayuno también, a continuar con esa estrategia reformista que es tan importante y que tiene que ver esencialmente con el tema de las infraestructuras. El tema de las infraestructuras sigue siendo una tarea muy pendiente en el caso de la mayoría de nuestras economías. Nosotros lo único que esperamos es que eso siga dándose como se ha venido presentando, en donde pues el comercio siga siendo de alguna manera el sistema circulatorio que permite la estabilidad en el relacionamiento entre nuestros países. Bien, aquí te hacen una pregunta que aquí es de carácter inverso, es su opinión sobre la situación española, ya sabe, sobre la seguridad jurídica en España. Le vamos a pedir su opinión como político y como diplomático. Usted sabe que la reforma energética en España tiene una influencia en todos los países y empresas que han invertido en nuestro país, y entonces ahora las reglas del juego en este tema pues ha cambiado, pueden afectar el precio de la energía y puede poner en riesgo, al menos es lo que se dice, ¿no?, inversiones millonarias en proyectos de energías renovables. El otro día un embajador latinoamericano decía en un foro que en España se nos llena la boca pidiendo garantías jurídicas, pero luego no cumplimos con nuestras leyes. Entonces le quería pedir su opinión sobre este tema, y porque en estos foros sale mucho esta cuestión. Claro, yo pues como eso yo no soy el llamado a hacer un juicio de valor sobre temas de seguridad jurídica aquí en España, pero yo simplemente diría y traigo a cuento un poco todo el esfuerzo que nosotros hicimos desde el Banco Interamericano de Desarrollo cuando metimos en la agenda del desarrollo los temas de la reforma legal y la reforma judicial pensando en la seguridad jurídica. Nosotros comentábamos también ahora la importancia, por ejemplo, de los mecanismos de arbitraje internacional. La reforma judicial en América Latina y la reforma legal en América Latina comenzó por los primeros programas de arbitraje.
cuando se dijo, mire, hay una serie de problemas que escapan casi que a los poderes judiciales y la prestación del servicio de justicia en el caso de determinados casos pues debe darse por la vía de un mecanismo de resolución de conflictos distinto. ¿Qué quiero decir con eso? Que indiscutiblemente todos esos temas de la estabilidad jurídica son temas cruciales para el desarrollo económico. Eso no se veía así hace 2 décadas. El tema de la reflexión legal sobre aquello. Aquí nos acompaña Antonio Alonso de Garrigues, por ejemplo, con quien intentamos y hemos estado en ese propósito de crear una especie de diálogo entre los abogados de América Latina para determinar exactamente cuáles son las necesidades desde el punto de vista legal de nuestro desarrollo. Eso no era común y corriente hace 2 décadas. Y ese es el signo de los nuevos tiempos. Como apareció la democracia en un momento dado. Hace 20 años la gente consideraba que la democracia no era un factor fundamental del desarrollo. Y resulta que hoy es un factor esencial. Como lo eran los propósitos de respeto del Estado de Derecho. Antes se decía, no, la democracia puede ser una condición ética para el desarrollo. Hoy no solo es una condición ética, sino una condición técnica. Está demostrado que donde hay un régimen democrático que funciona, el desarrollo tiene que venir de la mano, o por lo menos de manera sostenible, porque muchos dirán, no, hay sistemas que no son democráticos que han mostrado unos niveles de crecimiento altos. La pregunta es cuál es la sostenibilidad de ese tipo de modelos. Entonces creo que hay una serie de variables que se han venido incorporando a los temas del desarrollo, que son variables esenciales, y allí la seguridad jurídica juega un papel de piedra angular. Sí. Una pregunta que tiene que ver con esto que acaba de comentar. El tema de la seguridad jurídica. ¿Y cuál es su pronóstico sobre la evolución de democracias populistas, o que no son tan democracias en Latinoamérica, y que a veces tienen impacto en esta seguridad jurídica, ¿no? Usted ya sabe perfectamente a qué ejemplos me refiero. ¿Y cuál es su valoración y cómo cree que puede acabar estas democracias, ¿no? Yo lo contesto en función un poco de lo que ha sido el ámbito latinoamericano. Aquí me pongo un poco la camiseta de Banco Interamericano que fui durante varios años. Yo creo que en América Latina tal vez cometimos el error de creer que lo único que había que hacer eran las tareas desde el punto de vista económico y macroeconómico, independientemente de que había que hacerlas y hacerlas todas. Nosotros comparábamos, y esto es más un ejercicio académico de cualquier otra cosa, como muchos de los que hicieron la tarea en América Latina hace 20 años, cuando comenzó la época de la apertura y la liberalización, no hicieron las reformas políticas e institucionales y se quedaron cortas las reformas económicas. Un poco porque, como decíamos con Enrique Iglesias hace 1 década y media, era políticamente incorrecto hablar de política en el desarrollo de América Latina. Eso cambió radicalmente. Por supuesto estoy hablando de la política con P mayúscula, no de la política electoral, de la política como el escenario donde se producen políticas públicas y buenas políticas como resultado de buenas instituciones políticas. Entonces, el haber incorporado la variable de la institucionalidad pública y todos estos principios del buen gobierno, que a propósito han sido además como la línea directriz del actual gobierno de Colombia. El presidente Santos fundó hace 15 años una fundación que se llamó la Fundación Buen Gobierno, cuando casi nadie hablaba de buen gobierno, ni en América Latina ni a nivel global, y esa ha sido como la línea rectora de todas las políticas en los últimos años. Entonces yo creo que sí hay mucho que se ha aprendido en ese sentido, que la defensa de los derechos es importante, que el respeto de la independencia de las ramas del poder público es crucial, que hay unas agencias de fiscalización que cumplen otros roles hoy en día, que el poder judicial hay que respetarlo, que hay que evitar los excesos además de muchos en el ejercicio del poder, y que para eso la teoría de los frenos y contrapesos de la democracia es fundamental. Entonces lo que es claro es que hoy más que nunca esas variables cuentan, y que no solo son las cuentas económicas. Por eso yo me cuidaba mucho cuando decía, mire, los resultados económicos de Colombia son impecables, pero es que aquí hemos hecho reformas institucionales de fondo. Aquí hicimos una constitución nueva en el año 91, que fue como el receptáculo y la base de todo lo que seguimos haciendo durante 2 décadas. Y yo creo que hay muestras clarísimas en otros países de la región que han marcado de alguna manera esos escenarios de estabilidad. Por supuesto, es políticamente incorrecto mencionarlos, pero el caso de Chile, yo quiero mencionarlo también, un caso de estabilidad en donde, independientemente de la marca
específica del gobierno, hubo pactos de Estado sobre políticas fundamentales. Esa capacidad de trascender la coyuntura, lo electoral, e incorporar políticas de Estado que vinculen los gobiernos, independientemente de quién tenga, qué divisa tenga el ejercicio del poder en un momento dado, yo creo que eso es crucial. Hay una pregunta, usted ha hablado de las barreras de entrada, que partimos de la idea de que no existen, ¿no?, para entrar para las empresas españolas allí. ¿Qué oportunidades tienen las pequeñas y medianas empresas y qué recorrido tienen en este momento? Yo creo que esa es una tarea pendiente y qué bueno que usted me haga esa pregunta, porque creo que siempre hemos estado pensando y con toda legitimidad en abrir los espacios para las empresas grandes. Yo creo que es hora de comenzar a pensar en las empresas medianas. Parte de todo el desarrollo, todos sabemos el impacto que tiene sobre el crecimiento económico, el trabajo en esa dirección, e incluso lo hemos pensado en el caso de Colombia en relación con nuestras regiones. Yo lo mencionaba y claro, no pude desarrollar ese argumento, pero tenemos un potencial grandísimo de desarrollo en esa materia en nuestras capitales de departamento que normalmente son ignoradas, digamos, en el radar internacional a la hora de buscar las inversiones. Tenemos ciudades, tenemos más de 8 ciudades que superan los 800.000 habitantes en Colombia, 8 o 10 ciudades que construyen mercados importantísimos, donde hay mucha seguridad jurídica. Aquí está nuestra directora de la Agencia de Promoción de Exportaciones, que ella les podría contar mucho mejor que yo, pero a nivel local, ya la creación de oficinas de inversión, por ejemplo, en Bogotá, en Medellín, en Cali, está tomando ese tipo de orientación. En los departamentos del eje cafetero, que son 3 departamentos pequeños en donde curiosamente se ha producido la mayor migración a España, lo cual es un vínculo que no puede ser solo una simple coincidencia, sino que hay que comenzar a explotar de alguna manera. Yo tuve oportunidad de hablar, por ejemplo, con los gobernadores de esos 3 departamentos antes de venir, para ver de qué manera, en el caso de algunos programas de retorno de inmigrantes a esos departamentos o de las inversiones que producen por cuenta de las remesas de los colombianos en el exterior, uno puede generar condiciones de desarrollo económico a nivel, por ejemplo, de pequeña y mediana empresa. Muy bien. Cambiando de tema y entrando, que también ha citado, en el tema del proceso de paz, usted sabe mejor que nadie el estado en que se encuentran estas negociaciones en La Habana hoy en día, ¿no?, entre el Estado de Colombia y las FARC. Parece que las negociaciones que usted dice van muy adelantadas, aunque queda una agenda por delante, ¿no? La verdad es que es difícil, ¿no?, y lo comentábamos antes, ¿no?, aceptar un acuerdo cuando este conflicto se ha cobrado la vida de 200.000 personas, ¿no?, en los últimos 50 años, ¿no? Usted también lo ha comentado, ¿no?, la postura de la oposición, pero le quiero preguntar en concreto por la frase del expresidente Uribe, que dice que, criticando el proceso, que Colombia es la única democracia que acepta negociar su democracia con terroristas. ¿Usted qué opina de esta frase? Sí, en primer lugar, como yo lo decía, y en eso creo que fui enfático, nosotros no estamos negociando ni la soberanía del Estado ni la vigencia del modelo económico, eso ha sido clarísimo. Y pongo a título de ejemplo lo que pasó en la discusión del segundo punto. En la discusión del segundo punto, que era el punto de participación política, que era crucial, mucha gente decía, no, lo que va a hacer el gobierno es entregarle un cheque en blanco a la guerrilla para que tengan unos cupos en el Congreso de la República. Y la pregunta que hacían los encuestadores en Colombia era, bueno, ¿usted está de acuerdo, sí o no, en que uno de esos guerrilleros que está en La Habana entre al Congreso de Colombia? Eso nunca se discutió en La Habana, por ejemplo. Claro, nos movemos alrededor de una serie de preconcepciones, de tabúes, como en el tema de la impunidad, que es lo mismo. Están diciendo el gobierno le va a garantizar la impunidad a la guerrilla. Ese punto ni siquiera se ha discutido en la mesa de negociación. Y por supuesto, a la hora de discutirlo, lo que se va a buscar es un acuerdo donde la justicia nacional, la justicia regional y la justicia internacional pueda en un momento a darle el visto bueno a ese acuerdo. No vamos de ninguna manera a tratar de eludir ese tipo de responsabilidades. El presidente Santos siempre lo ha puesto como ese equilibrio entre la justicia y la paz. ¿Cuánto necesitamos de ceder en materia de justicia, partiendo de la base que tiene que haber justicia para que haya paz? Y la pregunta siempre viene alrededor de las víctimas, porque claro, para las víctimas que ya fueron víctimas, el tema es la justicia, pero para las potenciales víctimas, las víctimas futuras, el tema es la paz. Sí. Tienes razón. La última pregunta, como siempre lo hacemos de fútbol. Ya sabe que los seguidores del Atleti están huérfanos desde que Falcao se fue al Mónaco.
ya lo sabe. Y ahora la verdad es que no está muy fino últimamente, desde que se ha ido a Francia. Pero lo hemos compensado con el fichaje de Shakira por el Barça, entonces también estamos... Pero volviendo al fútbol de verdad, una pregunta muy sencilla. Colombia vuelve a los mundiales al año que viene en Brasil, después de 16 años. ¿Cómo lo ves ese regreso? ¿Habrá posibilidades? Yo creo que los hinchas del Atlético van a tener la oportunidad de hacerle fuerza a Falcao cuando Colombia juegue como cabeza de grupo, como quedamos efectivamente en el Mundial de Brasil. Y tenemos además una gran esperanza sobre nuestro desempeño. Ustedes saben que estamos en este momento de quintos en la clasificación de la FIFA. Vamos a ver cómo nos va, señor embajador del Japón. Ahí nos tocará en el mismo grupo enfrentarnos. Esperamos que gane el mejor como siempre, pero yo creo que esto es parte un poco también de lo que es un país que se está abriendo al mundo, en donde todos estos temas, por ejemplo, por decirlo con claridad, en el caso nuestro, estamos hablando de diplomacia deportiva, que eso era lo que no se veía antes. Yo les confieso, cuando yo estuve en Brasil, por ejemplo, una de las personas que jugó un rol fundamental en mi gestión como representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Brasil fue Pelé, porque eran los programas deportivos el mejor antídoto para lograr seguridad ciudadana en la mayoría de los países centroamericanos. Entonces, inaugurar un estadio, iluminar una cancha deportiva e ir del brazo de Pelé a hacerlo, pues eso suponía, claro, un éxito rotundo. Entonces, más que nunca, creo que este tipo de factores que no estaban por fuera de las agendas del desarrollo y del crecimiento y del rol de los países a nivel global son fundamentales. Luego esperamos por lo menos llegar a los cuartos de final o llegar a la final, vamos a ver. Pues a ver si es verdad. Muchísimas gracias y esperamos tenerle aquí en el futuro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por venir.